Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio de Ecos del Pasado. El equipo está conformado por Yasmín Guadalupe Pérez Medina, Denise Cetina López, Jonathan Pérez Medina, Ashley Pérez Medina, e Iván Ayala Parrales. Los alumnos de bachilleres del plantel Ucareo creamos este podcast con el fin de dar a conocer más información a la comunidad sobre sus raíces, cultura, costumbres y tratos que se tenían en la época colonial. Asimismo, poder crear conciencia, cómo ha evolucionado la sociedad a lo largo del tiempo o historia, y cómo las costumbres y tradiciones se han preservado con el tiempo y cómo han influido en la sociedad actual. Hoy les venimos a platicar sobre cómo era la sociedad en la Nueva España, cómo fue que surgió el mestizaje, qué pasó en una región llamada Ucareo, que está en el municipio de Sinapecuaro, Michoacán, y por qué todo eso todavía tiene que ver con los problemas del racismo, discriminación que vivimos en México actualmente. puede sonar lejano, pero lo que pasó hace siglos todavía tiene efectos hoy. Así que si te interesa entender por qué sigue habiendo desigualdad, este episodio es para ti. Comenzamos. ¿Cómo era la sociedad en la Nueva España? Durante la época colonial, la sociedad no era como ahora. Estaba organizada por grupos o clases muy marcadas. Se le dice que era una sociedad corporativa, estamental y jerarquizada. Corporativa porque las personas pertenecían a un grupo según su origen. Como por ejemplo los españoles, criollos, indígenas, africanos, entre otros. No se podía salir fácilmente de ese grupo. Estamental porque cada grupo tenía funciones específicas. Por ejemplo, los españoles mandaban, los indígenas trabajaban la tierra y los afrodescendientes muchas veces eran esclavizados. Jerarquizada porque todos estaban en niveles. Lo que nacía en España estaban arriba. Luego los criollos, que son los hijos españoles nacidos en América. Luego los mestizos y así. Abajo de todos estaban los indígenas y los africanos. Todo esto hacía que unos tuvieran más derechos que otros. No todos valían lo mismo, aunque fueran personas. El mestizaje y las castas. Con el paso del tiempo, la gente empezó a mezclarse, españoles con indígenas, africanos con mestizos y muchas combinaciones más. A eso se le llamaba mestizaje. Esto no fue un proceso bonito ni tampoco justo. No todos los mestizos eran aceptados por la sociedad. La sociedad creó un sistema de castas en los cuales cada mezcla tenía un nombre y un lugar en la jerarquía. Algunas castas eran hijo de español e indígena, mulato español y africano, castizo español y mestizo, y sambo, el que era combinación de indígena y africano. Por lo mientras, más blanco eras, más privilegios tenías. Y eso todavía quedó marcado en la cultura. Ya que aunque ahora ya no hay castas oficiales, todavía hay ideas de lo que es blanco es mucho mejor. Y eso todo viene desde ahí.
Ucareo y su historia en la época colonial. Ahora vamos a hablar de Ucareo, que está en el municipio de Sinapecuaro, en Michoacán. Es una región conocida por su agricultura, sobre todo los duraznos, ciruela y pera. Pero en la época colonial también fue parte de todo este sistema. En Ucareo vivían muchos pueblos originarios, sobre todo purépechas. Cuando llegaron los españoles, se quedaron con las mejores tierras y pusieron a trabajar a los indígenas, muchas veces sin pagarles bien o por obligación. En esta época también hubo presencia de mestizos y de afrodescendientes, aunque en un menor número, pero la estructura social se parecía mucho a la del resto de la Nueva España. Los que mandaban eran los que tenían sangre europea y los demás eran explotados. Pero aún así, en lugares como Ucareo, empezaron a mezclarse culturas, formas de vida, comida, fiestas, y eso dio forma a lo que ahora es nuestra identidad como mexicanos. ¿Por qué seguimos viviendo racismo y discriminación? Aunque la colonia se acabó hace mucho, las ideas racistas y clasistas no se fueron. En México todavía hay mucha discriminación hacia las personas indígenas, afrodescendientes o mestizas, las cuales portan rasgos más morenos. A veces es algo tan simple como que te hablen diferente, te paguen menos o no te den un trabajo, solo por cómo te ves, o también porque vienes de una comunidad rural. Eso tiene raíces muy profundas y muchas vienen desde la época colonial, cuando se decía que unos valían más que otros por su sangre. Tristemente, muchas de esas ideas siguen vivas. Por eso, conocer esta historia no es solo aprender para un examen, es para poder entender por qué México todavía tiene muchas desigualdades y qué podemos hacer para cambiarlas y mejorar. Así como ya lo platicamos en este episodio, ya sabes, la sociedad colonial fue una mezcla de culturas, pero también de injusticias. En lugares como Ucareo se vivió todo esto muy de cerca y hoy seguimos viendo sus consecuencias. Si queremos un país más justo, primero tenemos que entender de dónde venimos. Al escuchar este podcast, podría ayudarte ya sea con una tarea, un trabajo o simplemente para aprender y comprender más sobre el pasado y las características que se tienen en la sociedad con respecto a la discriminación y las faltas de respeto hacia las personas, las cuales no han cambiado, simplemente han evolucionado. Si te gustó este podcast, espéranos en el siguiente episodio de Ecos del Pasado. Gracias por escuchar este gran episodio. Esperamos que te haya hecho reflexionar y que te animes a seguir aprendiendo todo acerca sobre nuestro pasado. Nos vemos en el siguiente episodio de Ecos al Pasado. Hasta la próxima.